Hermanos, qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Qué importante poder tener estos espacios para que nos podamos ver y podamos también estudiar juntos la preciosa palabra de Dios. Este mes estamos hablando acerca de personajes y como ustedes pudieron ver, hace 15 días se compartió sobre Samuel. Hace 8 días también compartieron sobre Abraham y Sara. Y hoy nos corresponde un personaje muy especial, muy importante que yo sé que ustedes van a identificar con él, sé que van a aprender mucho de él, así como yo lo hice, y sobre todo de la vida de este personaje vamos a poder atesorar principios en nuestro corazón, los cuales van a ser de mucha bendición durante nuestra enseñanza, pero también a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que sea un momento muy especial de estudiar la palabra del Señor. Dios, yo quiero agradecerte por este tiempo. Qué bueno poder estudiar la palabra, qué bueno poder acercarnos a ella, entenderla, Señor, pero también recibirla en el corazón. Gracias por las bendiciones que están allí para nosotros y porque hoy yo sé, Señor, que con la dirección de tu Espíritu Santo, este mensaje va a confirmar, pero también va, Señor, a traer esperanza y gozo a nuestra vida. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado Agradando al corazón de Dios. Agradando al corazón de Dios. Cuando conocemos la historia de alguien, nos maravillamos generalmente con sus logros, admiramos mucho sus cualidades, pero también cuando conocemos esos pasajes oscuros o de vergüenza de ese personaje, por lo general nuestra imagen de esa persona se deteriora y nos defraudamos un poco de cómo era o la imagen que teníamos anteriormente de ella. La imagen que ustedes están viendo en este momento es la imagen de un deportista que posiblemente usted lo recuerde. Lance Armstrong. Es la historia de un estadounidense que luego de haber padecido de cáncer a sus 25 años, ganó 7 veces consecutivas entre 1999 y 2005 la carrera más importante del ciclismo mundial, el Tour de Francia, convirtiéndose así en el deportista más aclamado y admirado del ciclismo de todos los tiempos. Pero luego de varios años de investigación por la UCI, Unión Ciclística Internacional, y con la declaración de 11 de sus compañeros de equipo, pudieron demostrar que este aclamado ciclista había conseguido estos 7 títulos con la ayuda del dopaje en su cuerpo, derribándose así la imagen y el concepto que a nivel mundial tenía, de pasar de ser un modelo inspirador a convertirse en una gran desilusión para todos, incluyendo su familia. La Biblia también nos narra la historia de un personaje con logros maravillosos, pero también con grandes fracasos que marcaron su vida. Y el personaje que nos corresponde estudiar en el día de hoy es David, el personaje David. Yo sé que usted ha escuchado mucho acerca de David, sé que ha leído mucho acerca de David y le han narrado muchas historias acerca de David. Pero en este estudio yo espero que usted descubra y aprenda para que su vida se enriquezca a partir de lo que la Escritura nos muestra de este personaje que es muy especial. David era un hombre que fue pastor de ovejas, un buen pastor de ovejas, un admirado poeta, un destacado músico, un fiel profeta, un valiente guerrero, un aclamado rey. Y saben, de su linaje vino el Mesías, el Salvador, del linaje de David. Pero también este hombre se comportó alguna vez en su vida como un traidor, como un mentiroso, como un adúltero, un asesino, incluso un mal padre. Pero lo interesante de la Biblia y lo maravilloso que siempre tiene la Biblia es que ella no trata de esconder los fracasos ni los pecados de estos personajes, así como tampoco deja de lado los logros y las victorias, en este caso que David tuvo de la mano de Dios. Pero aún con esto que sabemos de David,
¿Usted no se ha preguntado por qué Dios le llamó un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué Dios le catalogó de esa manera? ¿Por qué Dios le calificó de esa manera? Desde que Dios llamó a David, dice en 1 Samuel 16:7 que lo miró por su corazón. Luego, también dice que le nombró rey sobre Israel porque era un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Y luego, ya en Reyes, y luego en Primera de Reyes 11:4, resalta en comparación al corazón de su hijo Salomón, resalta el corazón de su padre David. Es así como vemos que Dios se interesa en el corazón suyo y en mi corazón, y en la actitud que tiene nuestro corazón. Entonces vemos en David que algo muy interesante, ¿cierto? Conociendo Dios la vida de David de principio a fin, ¿por qué usted cree que este hombre agradaba el corazón de Dios? Y en este mensaje, en esta reflexión bíblica que estamos teniendo, quiero que miremos tres razones por las cuales Dios definió y llamó a David un hombre conforme a su corazón, a pesar de sus imperfecciones y de su humanidad. Y eso nos debe traer esperanza para usted y para mí. Por eso prestemos mucha atención, porque si así David, con sus fracasos, con sus pecados, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, para usted y para mí también hay esperanza de que nuestra vida, nuestro caminar, nuestro comportamiento también agrade al corazón de Dios. Que nuestro corazón también sea motivo de alegría al corazón de Dios. Lo primero y la primera razón que quiero que miremos es por su constante deseo de conocerle y hacer su voluntad. Lo primero que vemos en la vida de David era un constante deseo. Diariamente deseaba conocer más a Dios. Y cada vez que lo conocía deseaba hacer más la voluntad de ese Dios todopoderoso que él conocía. Los salmos, como ustedes bien saben, vienen a ser prácticamente como si fuera el diario de David. Viene a ser donde él narra todos sus sentimientos a partir de los acontecimientos que vivía. Y es muy interesante porque en este mensaje vamos a mirar varios salmos que nos reflejan la actitud del corazón de David. En primer lugar les decía entonces que la primera razón por la cual Dios llama a David un hombre conforme a su corazón, un hombre que agradaba al corazón de él, era porque tenía un constante deseo de conocerle y de hacer su voluntad. Y eso se llama relación. Salmo 86, 11 al 13 dice: Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré, y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Y miren cómo dice el Salmo 48, hablando de este primer principio: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley llevo dentro de mí. Sin duda, en el corazón de David permanecía un deseo, como les decía, constante de agradar a Dios, de dejarse guiar por Dios, de conocerle cada día para poder obedecerle. David también nos muestra que tenía un deseo cada día de tomar decisiones correctas, guiadas por Dios. David nos muestra en estos salmos, y hay varios salmos, solamente cogí estos pensando el tiempo y el limitante que tenemos, pero usted podrá mirar en los salmos diferentes salmos que le van a mostrar cómo era la constancia del corazón de David de agradar y de querer obedecer a Dios. Constantemente David deseaba tener una relación con ese Dios, y era un gran deseo de agradarle en todo lo que hacía. Él permanecía siempre en su corazón dispuesto a obedecer a Dios y agradarle. Pero esto nos lleva a hacernos algunas preguntas muy interesantes en este primer principio. Y una de ellas es: ¿crees que es posible agradar al corazón de Dios
haciendo lo que nosotros queremos? Piensa en eso. ¿Será posible agradar al corazón de Dios haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que Él quiere? Otra pregunta que nos podemos hacer en este primer principio es: ¿cómo quieres que se sienta Dios en su corazón cuando tu corazón no se inclina a Él? Una más. ¿Pudieras reconocer qué es lo que más desea tu corazón en estos momentos? ¿Pudieras tener la sinceridad de reconocer hoy, haciendo una reflexión de tu vida, qué es lo que más desea tu corazón en estos momentos? ¿Será Dios o será alguna otra cosa? ¿O será alguna otra persona? El segundo principio que podemos ver estudiando la historia de David, de por qué fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, era por su continua dependencia de ese Dios todopoderoso. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama fe. Miren lo que dijo David cuando se iba a enfrentar a Goliat. Miren cómo lo expresa en 1 Samuel 17:46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército de filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Notaron cómo dice allí en 1 Samuel? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Es evidente que David no se apoyaba en su capacidad de pelea, en su batalla, en sus armas. Él sabía que lo único que podía hacer era depender de Dios en ese momento que tanto lo necesitaba para vencer a Goliat. Salmo 44 dice: dichoso el que pone su confianza en el Señor. Estas son palabras de David. Él está diciendo: dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Cuando verdaderamente se conoce a Dios, es indiscutible que deja de ser nuestra última esperanza para convertirse en nuestra primera esperanza. Lo repito, cuando usted y yo conocemos a Dios, ya no es nuestra última esperanza. Como se dice el dicho popular, bueno, la última esperanza está en Dios. No, Él va a ser siempre nuestra primera esperanza, porque dependemos de Él cada día, así como lo hacía David. Sea cual sea esa situación, toda nuestra confianza debe estar puesta en el poder de Dios, a quien nada le queda grande. Depender de Dios es aceptar lo que Él quiere y lo que Él puede hacer en mi vida, así no sea lo que yo piense que deba de ser. Y este segundo principio también hay preguntas muy interesantes que quiero que nos hagamos. Y el segundo principio nos arroja preguntas como: ¿crees que puedes agradar al corazón de Dios cuando tu confianza está puesta en otras cosas? David agradaba al corazón de Dios porque dependía diariamente de Él. Su confianza estaba puesta únicamente en Él. Y por eso quiero preguntarle, hermano y hermana, ¿crees que puedes agradar al corazón de Dios cuando tu confianza está puesta en otras cosas? Otra pregunta: ¿temes depender de Dios y que sea quitado aquello en lo cual hoy te apoyas? Si es así, ¿cómo crees que vamos a poder nosotros agradar al corazón de Dios? Si es así, ¿cómo crees que vamos a poder ser llamados por Dios como Julio es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cierto? Necesito realmente vivir dependiendo de Él, confiar en Él, apoyarme en Él. Es lo que usted, hermano y hermana, también necesita hacer. Es lo que usted, hermano y hermana, necesita comprender, que su vida necesita depender enteramente de Dios. Y eso hace parte de esos principios que estamos mirando, de este segundo principio, en el cual vemos cómo Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Hemos visto entonces por qué Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Y en primer lugar vimos que era por el constante deseo de David de agradarle, de hacer su voluntad y de conocerle cada día. Eso se llama relación. Este segundo principio
del cual hemos hablado es el principio de depender enteramente de Dios. Y eso se llama fe. Pero hay un tercer principio y último, y es por su corazón sensible al pecado y a la corrección de Dios. El tercer principio y la tercera razón por la cual David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios era porque en el corazón de David había sensibilidad al pecado y a la corrección que Dios tenía para él. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama humildad. La Biblia nos muestra la sinceridad con que David reconocía su pecado. No lo justificó, nunca lo minimizó, no lo hizo de palabras. Él siempre reconocía el pecado y nos lo muestra la historia que él lo reconocía de corazón. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque realmente estaba arrepentido de lo que había hecho. La reacción de David es clara y la podemos ver cuando David fue confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Miren lo que dice el Salmo 51 del 1 al 4. Dice David: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Es muy especial ver cómo David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, lo primero que hizo fue reconocer que sí había pecado, y que no había pecado contra los hombres, sino que había pecado contra Dios. Que no había ofendido al profeta Natán, había ofendido a Dios. Y eso es muy importante que usted y yo, hermano, entendamos. David confesó su pecado, Salmo 32 del 1 al 5. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, miren cómo dice David, mientras guardé silencio, mis huesos se consumieron por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esa es una actitud de un hombre conforme al corazón de Dios. De un hombre que reconoce su pecado, que reconoce que peca contra Dios y que reconoce también públicamente ese pecado, que lo confiesa, que lo declara, que se arrepiente, que no solamente se siente mal, que no solamente se siente conmovido, sino que se siente arrepentido por haber ofendido a Dios. David agradaba el corazón de Dios porque cuando fue confrontado con su pecado, como lo vemos, no solo lo reconoció, sino que aún, y miren qué interesante esto, hermanos, sino que aún aceptó las consecuencias que este pecado le trajeron. En el Salmo 51:4b, miren cómo dice: por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. David, cuando fue confrontado por el pecado que había cometido, no solamente lo confesó, no solamente se sintió arrepentido, sino que tuvo la humildad de aceptar las consecuencias de sus malas decisiones. Y eso es muy importante y muy valioso. Y por eso notamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, por esa humildad, por esa manera como aceptaba el trato de Dios con él, por esa manera como aceptaba la corrección de Dios después de haber pecado. David también deseaba firmemente no repetir el pecado en su vida. Estamos hablando del tercer principio, la tercera razón por la cual David era un hombre llamado conforme al corazón de Dios,
por la cual David agradaba al corazón de Dios. Y hemos dicho que por su reacción, por su manera como aceptaba el pecado y por la manera como enfrentaba el trato de Dios con él. Por eso es interesante ver que David era un hombre humilde. Humilde porque aceptaba que se había equivocado, pero que esa equivocación se llamaba pecado y que ese pecado atentaba contra Dios. Y que ese pecado traía consecuencias. Miren como dice el Salmo 51, 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué palabras? David entendía que era más que decir me arrepiento, que era más que ir a hacer un sacrificio después de haber cometido un pecado, que él necesitaba cambiar su manera de comportarse, que necesitaba quitar de en medio este pecado, que no era posible volver a repetirlo. Dios nos muestra que la decisión de David era no repetir su pecado. Si bien él pecó tomando la mujer de Urías, ¿sí? También asesinando a Urías, el esposo de Betsabé. También tolerando el pecado de sus hijos y no tomando disciplina y control de eso. Y como lo dice en primera de Crónicas, también dice que él pecó también censando al ejército y al pueblo para llenarse de orgullo y colocando su confianza y su seguridad en la cantidad de soldados que tenía, sabiendo que ese censo no lo podía hacer sin la aprobación de Dios. Son pecados que él cometió, pero son pecados de los cuales él se arrepintió. Y no solo se arrepintió, sino que son pecados de los cuales nos muestra la Escritura que él no volvió a repetir. Y que esos pecados le trajeron consecuencias. De su pecado hubo consecuencias en su vida. Y él las enfrentó. Enfrentó muertes, tanto de su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, de sus hijos, luego cuando eran adultos, en la disputa que habían entre sus hijos. También la muerte que hubo en el pueblo después de él haber tomado la decisión de censarlo. Él enfrentó todas esas consecuencias. Pero la Biblia no nos muestra, como les digo, que él haya recaído y repetido esa actitud de pecado. La Biblia nos muestra que David aprendía de los errores. También David tenía muy claro de que nada servían los sacrificios para expiar los pecados si estos no eran abandonados por completo de su corazón. Este tercer punto, mis hermanos, es clave. Este tercer punto acerca de la reacción frente al pecado y de la manera como aceptaba la corrección de Dios es clave. Como les he dicho, este tercer punto es humildad. Tiene esa palabra humildad en todo lo que se dice. Si somos humildes y confesamos nuestros pecados y entendemos que cada que pecamos estamos ofendiendo la naturaleza santa de Dios, usted y yo tenemos que cambiar. Usted y yo tenemos que tomar decisiones, no solo de confesarlo, no solo de reconocerlo, sino también de no volverlo a repetir. Cuando usted y yo cometemos un pecado, solo tenemos dos opciones. Una, justificarlo y minimizarlo. O dos, arrepentirnos de todo corazón por haber pecado contra Dios. ¿Recuerdan la imagen inicialmente del deportista que vimos al comienzo del mensaje? Lance Armstrong. No solo se le condenaba la manera como había obtenido estos triunfos de manera fraudulenta, sino su comportamiento y su actitud negligente a reconocer que lo había hecho. Y eso fue lo que más dejó en el recuerdo. Su soberbia al no reconocer que se había dopado durante todos estos años. Debemos de tener en claro eso. Solo hay esas dos opciones. O lo minimizo y lo justifico, o realmente reconozco que he ofendido a Dios y que necesito arrepentirme y no volverlo a hacer.
Por esta razón David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, por la actitud frente al pecado. Hermanos, de igual modo que David, necesitamos usted y yo ser humildes y no juzgar a Dios y no cuestionarlo por las consecuencias que recibimos después de nuestras malas decisiones. Porque muchas veces, cuando cometemos un pecado y ese pecado trae consecuencias nefastas a nuestra vida, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. O lo primero que hacemos es justificar delante de Dios para decirle: ¿por qué esto? Ya me arrepentí. ¿Por qué no me libras de estas consecuencias? David no. David reconocía que había pecado y que eso tenía unas consecuencias y las aceptaba. Eso es humildad. Y necesitamos usted y yo también ser humildes. Hemos visto entonces, hermanos, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores y sus pecados, Dios le llamó un hombre que agradó su corazón. En primer lugar, dijimos que por la actitud constante de conocerle y de quererle obedecer. Pero en segundo lugar dijimos también que era por el deseo permanente de él depender de Dios, o sea, de la fe que él tenía en Dios. Y en tercer lugar, hablamos de la actitud frente al pecado y a la corrección de Dios con este. ¿Qué aprendemos entonces de la historia de David? Un personaje maravilloso, estupendo. He leído muchas veces de David, pero créanme, hermanos, que este mensaje para mí fue un mensaje de esperanza. Fue un mensaje maravilloso al poder darme cuenta que aún a pesar de mis errores y de mis pecados, yo puedo ser un hombre que agrada al corazón de Dios. Y eso para mí, créanme, hermanos, me llenó de mucha satisfacción y de mucha esperanza. La historia de David entonces es muy importante para usted y para mí, para que aprendamos. Al final de sus días, ya en Primera de Crónicas dice que él terminó en paz con Dios, en paz con su pueblo. Aunque su vida tuvo altibajos, fue un hombre que andó conforme al corazón de Dios. Esta historia, como les decía, de David es una historia maravillosa y nos debe llenar de esperanza. Así que usted y yo tenemos hoy la confianza, a la luz de la Biblia, conociendo la historia de David, que no necesitamos ser perfectos para agradar a Dios, pero que necesitamos tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que agrade a ese corazón de nuestro Dios. Cuando usted y yo anhelamos conocer a Dios, y cuando usted y yo deseamos tener una buena relación con ese Dios, hermano, le garantizo que usted está agradando al corazón de Dios. También a Dios le agrada que le creamos, que depositemos enteramente nuestra confianza en lo que Él puede hacer y en lo que Él es. No solamente en lo que Él puede hacer, sino en lo que Él es, el Dios soberano y todopoderoso. Y eso le agrada a Dios. Eso contenta el corazón de Dios. También nos enseña algo muy importante la vida de David, es que aún usted y yo, amando a Dios con todo el corazón, es posible que caigamos en pecado. Y es posible que lo hagamos si nos descuidamos. Primera de Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien piensa estar firme, mire que no caiga. Así que aún en nuestro corazón, amando a Dios, es posible que caigamos. Es posible que descuidando nuestra relación con Él pequemos. Es posible que ofendamos el corazón de Dios. Pero si caemos en pecado, tengamos la actitud humilde que tuvo David, reconociendo su pecado, siendo valiente en confesarlo, deseando en su corazón no volverlo a hacer y sobre todo aceptando las consecuencias que ese pecado que usted y yo podemos cometer nos va a traer sufrimiento y nos va a traer dolor. Entendiendo también, como dice 2 de Samuel 12:13, que el verdadero arrepentimiento trae salvación. Usted lo puede leer y allí se da cuenta que el verdadero arrepentimiento de David le trajo salvación y no muerte. Así se lo dijo el profeta.
te ha perdonado y te ha librado de la muerte. Hermanos, de la vida de David, espero que haya llegado a su corazón estos principios, estas verdades, y que tenga usted, como le decía, la esperanza de que aún en su condición de hombre, en su condición humana, usted tiene esa confianza de que si busca de Dios, agrada al Señor, desea hacer su voluntad, depende de Él enteramente cada día y reacciona frente al pecado con humildad, usted y yo también podemos ser llamados hombres y mujeres conforme a su corazón, al corazón de Dios. Hermanos, Dios les bendiga.